Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí. Gracias al Festival Alfini por la invitación para participar y sobre todo felicitarles por llevar a cabo estas actividades. Es importantísimo reunirnos, reflexionar, hablar en torno a la imagen y en torno a todo lo que ello conlleva. Con su permiso, señor rector, invitados especiales, bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Voy a tratar de ser conciso y breve por la inclemencia del sol, pero gracias también al sol, afortunadamente tenemos fotografía y gracias a todos los que se han dedicado a estudiar la luz, pues es posible que la luz incida sobre un papel, sobre una superficie, sobre algún lugar donde se plasma una fotografía. Y en el caso que nos ocupa el día de hoy de Fernando de Fuentes, es un personaje importantísimo y vital para la industria cinematográfica mexicana. Él nació en Veracruz en 1894. Su historia es verdaderamente fascinante porque tuvo la cualidad de estar en el momento y lugar indicados, pero no solo por producto de la casualidad, también ocurrió su presencia y su trascendencia dentro de la industria del cine mexicano gracias a que tuvo la capacidad y la intuición para prepararse de la manera adecuada. Estudió ingeniería, lo que le permitió conocer que la tecnología, que los procesos conllevan a realizar buenos proyectos. Estudió filosofía y letras, lo que le permitió estimular su imaginación, su cultura general, y eso le dio una visión muy importante de su país y de lo que tenía que hacer. En 1924 ya se inicia formalmente dentro de la industria del cine y toda esta experiencia que había tenido, además de formarse también en el extranjero, le permitió, él comenzó dentro de la industria en el sector de la exhibición, ni siquiera directamente como cineasta. Hacía labor de administrar algunos cines y ahí se da cuenta de que puede implementar los subtítulos para las películas extranjeras. Es su primera gran aportación a la industria del cine que hace Fernando de Fuentes. Después participa como asistente de dirección de importantes directores, entre ellos Antonio Moreno, que Antonio Moreno tiene la cualidad de ser nada más y nada menos el que hizo Santa, la versión sonora, que es la primera película sonora en México. Fernando de Fuentes toma toda esta experiencia, la va acumulando, la va metiendo en su maleta de herramientas y la va a llevar posteriormente a sus trabajos. Fernando de Fuentes es mayormente conocido por ser el cineasta que realizó la famosa trilogía de la Revolución Mexicana, El Prisionero 13, Vámonos con Pancho Villa, forman parte de esta trilogía, y El Compadre Mendoza. En esta trilogía de películas, Fernando de Fuentes no le fue sencillo, no es un cineasta, hoy hablamos de él y resulta toda una figura, pero fue censurado con estas películas en su momento porque criticaba al poder y criticaba sobre todo la corrupción que existía dentro del poder y dentro también de los sistemas judiciales, particularmente el ejército. Entonces no fue un inicio suave para Fernando de Fuentes, sin embargo, nunca desistió de su labor al grado de que después el presidente Lázaro Cárdenas se da cuenta de su talento y lo invita a que realice un par de documentales. Con ello también incursiona dentro del documental. Uno de ellos es un documental sobre el petróleo y otro sobre el desfile del 20 de noviembre. La versatilidad de Fernando de Fuentes le lleva también a incursionar dentro de otro género, que es el género de terror. Hoy en día el terror en México es uno de los géneros que más se ven, que más exporta también al extranjero. Se hace buen terror en México y se ve muchísimo del que llega del extranjero. Pero Fernando de Fuentes también sembró ahí una semilla con El Fantasma del Convento, que es una película que se puede encontrar en línea, fascinante, hoy una película de culto y una película en donde daba nuevamente muestras de su talento, de su visión, de su capacidad para crear. En fin, Fernando de Fuentes pues es un gran personaje. Allá en El Rancho Grande es la película que lo catapulta, que lo coloca ya dentro de la gran industria. Es la película que le da a Gabriel Figueroa un premio a nivel internacional, es la gran película que coloca a México y que le da una imagen a nuestro país, con lo que comienza la comedia ranchera. Y eso hoy en día, para todos los jóvenes, pues es una imagen que quizás podría ser cuestionada, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una imagen que ayudó a posicionar a México en el extranjero y que nos dio una presencia a nivel internacional. A partir de ahí, la industria mexicana comenzó a ser valorada. Fernando de Fuentes puso en la pantalla a María Félix, por ejemplo, a Tito Guizar, a otros grandes intérpretes que hoy conocemos gracias a él. Fernando de Fuentes no solo forjó una industria, también forjó una gran parte de la historia de nuestro país. Así que les invito a que recorran y disfruten de la exposición. Muchas gracias, Salomón, por tu presentación. Sin más,
Solicitamos a nuestras autoridades tomen posiciones para realizar este corte de listón inaugural de la exposición al aire libre, el rancho que forjó una industria, la gesta de Fernando de Fuentes de Fundación Televisa. Si nuestros alumnos también nos acompañan en esta mañana a hacer el conteo. Estamos tomando posiciones. Ahora sí. Dice 3, 2, 1. Fuerte el aplauso para esta exposición. Cedemos el uso de la voz a Duani Casteló, coordinadora de colección de Fundación Televisa, para el recorrido y presentación de la exposición. Voy a decir unas palabras. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Duani Castelló Serrano, coordinadora de la colección y archivo de Fundación Televisa. Y primeramente quisiera agradecer al doctor Octavio Castillo Acosta, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, así como al maestro Marco Antonio Alfaro Flores, director del FINI, y al equipo de todo el festival. Fernando de Fuentes, gracias. Fernando de Fuentes, veracruzano de nacimiento, pasó su infancia en Monterrey, Nuevo León, y se trasladó a los Estados Unidos para estudiar ingeniería, carrera que abandonó para probar suerte en filosofía y letras. Al regreso a México, trabajó como empleado bancario, secretario auxiliar de Venustiano Carranza, así como periodista y poeta ocasional en diarios y revistas. Ingresó al mundo del cine como gerente de una de las salas llamadas Circuito Máximo, donde implementó por primera vez los subtítulos superpuestos en la película The Mystery of Dr. Fu Manchu en los albores del cine sonoro. Debutó como director con El Anónimo, una película aceptable, según la prensa de la época, de la que no se conocen copias hoy en día. En 1933 firma El Prisionero 13, que dio origen a su trilogía sobre la Revolución Mexicana, que continuó ese mismo año con El Compadre Mendoza y concluyó en 1935 con Vámonos con Pancho Villa, la gran antiepopeya de la Revolución. De Fuentes impulsó el desarrollo de una industria mexicana con identidad nacional que evitara ser una pobre imitación de Hollywood. En 1936 filma el primer gran éxito internacional del cine mexicano con el que se da inicio a la llamada Época de Oro, allá en el Rancho Grande. A partir de entonces, la comedia ranchera se vuelve el género predilecto de la industria. Fernando de Fuentes fue la mezcla perfecta entre la sensibilidad de un artista y la mente de un hombre de negocios. Organizó y encabezó al gremio de directores y productores en diversas ocasiones y siempre impulsó una industria que pudiera competir con los mercados internacionales. En 1940 introdujo aparatos RCA de alta calidad para los fondos musicales de El Jefe Máximo. Y en 1942 filmó la primera película a color de habla hispana, Así se quiere en Jalisco. Por nuestra parte, en Fundación, en los últimos 20 años hemos desarrollado un programa de rescate y preservación del acervo fílmico de la empresa que nos cobija, para garantizar a las nuevas generaciones un patrimonio audiovisual en las mejores condiciones para su estudio y disfrute. Mediante la restauración y difusión de nuestro patrimonio audiovisual, no solo se rescatan grandes trabajos cinematográficos, también se revaloran extraordinarias obras que nos dejaron los cineastas de la época de oro. A través de exposiciones como El rancho que forjó una industria, la gesta de Fernando de Fuentes, buscamos que se reconozca el valor histórico y documental de los materiales que forman parte del conjunto cinematográfico. Finalmente, como parte de nuestro compromiso con la promoción y preservación del cine nacional, hemos organizado un emocionante ciclo de cine que incluye proyecciones de 5 títulos emblemáticos de la cinematografía mexicana: Los Olvidados, Macario, Enamorada, Ahí está el detalle y Distinto Amanecer. Que lo disfruten. Muchas gracias. Pero llévatelo para que tú vayas. Vamos. ¿La acompañamos, señor? Vayamos, empezamos por este lado. Bueno. Bien, por acá. ¿La hacemos un poquito más breve?
Sí. Bueno, los módulos están conformados principalmente por imágenes de nuestro archivo, stills fotográficos, carteles y lobby cards, materiales promocionales. Todas contienen pequeñas frases de cada una de las películas en donde Fernando de Fuentes fue director, empezando con El prisionero 13, que está basada en un hecho real que presenció el escritor Miguel Ruiz y trata sobre un coronel alcohólico y corrupto que acepta un soborno para liberar a un prisionero que ha sido condenado al paredón. Y deciden tomar a un joven al azar para sustituir a este prisionero, pero resulta ser el hijo del coronel que no ha visto hace muchos años, ¿no? En la versión original, el joven es fusilado mientras el coronel, desesperado, intenta detener el hecho, pero el gobierno cardenista obligó a agregar una escena final en lo que todo resulta ser un sueño etílico del coronel, ¿no? Ah, bueno, exactamente. Bueno, ¿no? Vamos por acá. Por este lado, gracias. En El compadre Mendoza, Dios mío, ese está de este lado, perdonen. El compadre Mendoza, Rosalío Mendoza, que es un hacendado, ha decidido obtener las mayores ganancias durante estos tiempos turbios y se jacta de ser de todos los bandos. Entonces, en la escena que vemos en la imagen, el mayordomo Antenógenes va sustituyendo el cuadro en la sala dependiendo del líder revolucionario que va visitando al hacendado. Eventualmente, Rosalío Mendoza se vuelve compadre de Nieto, que es un general zapatista, pero eventualmente, para conservar sus riquezas, decide traicionarlo. Sí, muy... Aplicaríamos la frase de muera el rey, viva el rey. Exactamente. Por acá, en este lado, tenemos un estilo de Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Considerada como la mejor película de la Revolución Mexicana. Trata sobre los Leones de San Pablo, que son un grupo de campesinos valientes que se unen a las tropas de Pancho Villa. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, cada uno va cayendo hasta que al final solo queda Tiburcio, el cual es obligado por Pancho Villa para matar e incinerar el cuerpo de su compañero Becerrillo, que ha sido infectado de viruela. Tiburcio al final decide irse decepcionado, alejándose, siguiendo las vías del tren. De este lado, años después, se encontró un final alternativo o un segundo final a esta película, en donde pasados varios años, Villa va a buscar a Tiburcio para pedirle que se una nuevamente al ejército, pero este se niega porque ya ha formado una familia. Villa, decepcionado, decide asesinar la familia de Tiburcio, matarlo a él y solo conservar vivo a su hijo adolescente, que lo obliga a unirse, ¿no? Eventualmente, De Fuentes fue censurado con este final porque el gobierno había facilitado muchos elementos para la producción de esta película y no consideraban que ese final fuera apropiado para las salas de cine. ¿No? Ay, es que con tanta gente me norteo. Sí. Bueno, como se mencionó, De Fuentes, más allá de experimentó con múltiples géneros, entre ellos melodramas familiares, aventuras rurales y demás, y como se mencionó, uno de ellos fue El fantasma del convento. El fantasma del convento es un ícono en el cine de horror mexicano y trata sobre
una familia, una pareja y un amigo que llegan a un convento de frailes, pero todo es en algo, unas cosas suceden obscuras y todo, nada es lo que parece. Entonces, sí. Ahora de este lado. Como se mencionó también, Allá en el Rancho Grande fue la película que dio inicio a la época de oro del cine mexicano. Aquí aparecen Tito Guízar, que era un cantante mexicano radicado en Nueva York, y es el primer protagónico de Esther Fernández, ¿no? Vamos a ir avanzando. En la película fue el impulso definitivo al cine mexicano, se distribuyó internacionalmente y ganó el premio a Mejor Fotografía con el debutante Gabriel Figueroa en la Muestra de Cine de Venecia de 1938. Esto obviamente le dio mucha certeza a los productores para invertir en el cine mexicano, ¿no? Por su parte, Tito Guízar y Lorenzo Barcelata, compositor de la canción que ya cantaba Guízar en Estados Unidos, convencieron a Fernando de Fuentes de incluir la canción y ponerle ese mismo título a la película, porque anteriormente se pensaba nombrarla como la actriz principal, Cruz. Si quieren. Fue tal el éxito internacional de Allá en el Rancho Grande que en las comunidades latinas de Estados Unidos se presentó la película con versiones subtituladas al inglés, ¿no? La otra es de este lado. Gracias. Así se quiere en Jalisco es el primer largometraje a color en todos los países de habla hispana. Es de este lado. ¿No? Por su parte, en 1948, más de una década después del lanzamiento de Allá en el Rancho Grande, Fernando de Fuentes decide filmar una segunda versión de esta película con el charro cantor Jorge Negrete como protagonista. La película es una versión que es muy cercana a la primera en términos de diálogos y encuadres de cámara. Sí, ya nada más quedarían estas, que de hecho son de este lado, creo. Sí, bueno. Fernando de Fuentes filma también Doña Bárbara, que es la película que le da el nombre de la doña a María Félix, y tuvo un éxito inusitado en taquillas, ya que estuvo el estreno durante 6 semanas. Fernando de Fuentes, como platicamos, trabajó con grandes estrellas del cine mexicano y ayudó a construir estas personalidades desde 1936, como Jorge Negrete, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Pedro Infante y Arturo de Córdoba, entre otros. Muchas gracias.